Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos un poco aquejados todavía de la gripe, pero firme con ustedes. Ayer le dejamos en compañía de Johnny Arrendel y hoy estamos en compañía de nuestro dilecto y apreciado amigo Genaro Soriano. Genaro, muy buena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Germán? Qué bien. Gracias otra vez por esta Siempre. oportunidad. Bueno, Genaro, el Cibao está de fiesta. Gran parte de la capital está de fiesta, gran parte del país está de fiesta, como se esperaba. El triunfo de las Águilas Cibaeñas en este torneo invernal de béisbol de la República Dominicana, que en pocas ocasiones se ha extendido tanto como en esta. Siempre a mediados del mes de enero, 15 de enero, todo concluido, tenemos el campeón. Esta vez se llevó también por completo el mes de enero. Un torneo de béisbol sumamente accidentado. El incendio del séptimo cielo en el estadio Quisqueya. El incendio también, coincidencia, en el estadio Cibao. También las lluvias constantes incidentaron este torneo de béisbol, que por fin ha llegado al final, valga la redundancia, y se coronó campeón el mejor equipo. El mejor equipo según los números, según las carreras, las Águilas Cibaeñas, que ahora en estos precisos momentos están ya volando alto a 20.000 pies de altura, camino a México, donde ya no serán las Águilas Cibaeñas, sino será el equipo de béisbol de la República Dominicana que nos representará en la pequeña serie mundial que se llama Serie del Caribe. ¿Es Soriano? Sí, así es. Fíjate, todos los tiempos que el hombre puede recordar, desde esos tiempos que se pueden recordar, los que mandan siempre han procurado para la población momentos de solaz y esparcimiento. Exacto. Actividades en que la gente se divierta, porque se necesita. Es medicina hasta cierto punto. Yo quiero felicitar a Lidón por organizar esa actividad que duró meses, que concluyó anoche con un ganador, finalmente, feliz, sin incidentes mayores, porque eso le dio oportunidad a la gente en sus casas, con su radio al hombro, como pasaba antes, y con sus televisores de ver, de divertirse. Ahora con el celular al hombro, y ahora con el celular también al hombro, de divertirse, de tener un momento de descanso sin pensar solamente en problemas. Gracias a los peloteros, que no me diga nadie, no, ellos se ganan su dinero, no. Gracias, porque fue todo el tiempo, segundo a segundo, con una intensidad dentro, queriendo dar de lo mejor, y todo el que se empeña en dar de lo mejor debe ser apreciado, debe ser atendido, debe ser tocado con la mejor de las emociones por todo el que los rodea. Y eso hacen los peloteros, los que ganaron, los que perdieron, los que no pudieron llegar a la final, todos. Las gracias a todos ellos, y ojalá que hayan 2 campeonatos para que la gente tenga espacios para divertirse, porque no solamente es trabajo y calamidades. Bueno, indudablemente que el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana es un gran desahogo que tiene el país, un gran desahogo, sirve de aliciente, sirve para la gente botar esas tensiones, claro, botar el golpe, distenderse un poco más. Y como decía, muy incidentado el presente torneo que finalizó, tanto por las inclemencias del tiempo, como por la situación que se presentó
reitero, mucha coincidencia, 2 incendios en los principales estadios del país, el estadio Quisqueya, el Séptimo Cielo, el estadio Cibao, justamente en la cabina de transmisión también. Mucha coincidencia, que se investigue bien, a ver qué pasó ahí, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pero, por suerte, enfrentamientos entre fanáticos no se efectuaron y todo transcurrió en santa paz. Mira, Genaro, a partir de la pausa comercial, vamos a tener un conversatorio con un gran amigo, un hombre que lo conocí felizmente en el año 1977. Y desde ese entonces a la fecha, estando yo muy muchachito, él sabe, el año 77, desde ese entonces a la fecha siempre he tenido a el señor con el cual vamos a conversar en un pedestal. Un pedestal, un ejemplo de honestidad, de laboriosidad y de educación en cada frase que pronuncia. Vamos a conversar con Andrés Fortunato. Pero eso es después de la pausa comercial. Mira, hay una información que tiene el gratuito El Día, sumamente importante y preocupante a la vez, que es el que nos habla de que 5 barcos que transportaban combustibles a la República Dominicana estaban siendo usados en el transporte de droga. Digo yo, entre comillas, para cubrir costos. Porque recuerda que los viajes ilegales... Perdón, Ramón, cuidado si es al revés. Cuidado si el combustible era lo que cubría el costo. Bueno. No, por eso dije, entre comillas, sí, para cubrir costos. Yo recuerdo una vez, y eso hay pruebas ahí, hay una persona que hace vida pública por mucho tiempo, que se dice que estaba quizás envuelto en esta situación por razones de ética. Me economizo el nombre. La década de los 80, los 90, fue el florecimiento de la industria de tráfico de ilegales a Puerto Rico. De muchas personas que arriesgaban su vida pagando un dinero para cruzar el peligroso canal de la Mona y llegar hasta Puerto Rico. Entonces, en los 90, no en los 80, para completar la carga, hasta de gratis llevaban 2 o 3 polizones. Hasta de gratis lo llevaban. ¿Por qué? Porque lo que cubría la carga no era el tráfico humano, era el polvito que llegaba. Eso era lo que cubrían los costos, realmente. Entonces, ahora que sale a relucir esta información, producto de investigaciones exhaustivas que se han hecho, de que 5 barcos que se usaban para el transporte de combustible también traían drogas al país. Esto a propósito de la captura del famoso Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, cariñosamente llamado Maconi, que lo capturaron después de investigar quién estaban detrás de la llegada de un buque que supuestamente se había averiado en alta mar, y fue un auxilio, embarcaciones estadounidenses, dominicanas y también inglesa o holandesa, creo yo que fue. Y ese barco lo trajeron al puerto más cercano, que era el puerto de aquí de Santo Domingo. Duraron 2 días revisándolo. 2 días, porque un barco algo enorme, tiene muchos compartimientos secretos. Sus bodegas. Y encontraron 1.570 kilos de cocaína. ¿Dónde estaban? No estaban en un paquete tirado de que ahí, no. Estaban muy bien protegidos en el depósito de combustible, dentro del depósito de combustible, para que no fuera detectado por los perros expertos en oler este tipo de, percibir el olor de este tipo de drogas. Tuvo que emplearse bien a fondo la Dirección Nacional de Control de Drogas para capturar este alijo que estaba ahí. Uno de los alijos más importantes de final de año, 1.572 kilos eran de cocaína que existían ahí.
después de investigar se dan cuenta que hay un perro huevero que aunque le quemaran el hocico, ha seguido robando huevos y comiendo huevos. Es el señor Marconi. El señor Marconi, que era el lugarteniente de Quirino Ernesto Antonio Paulino, era el hombre, el operativo, el que disponía hacia dónde va esta droga, está detrás de eso. Y se sospecha que no solo esté detrás de eso, sino de otros cargamentos también que han llegado al país. Porque el hombre vive como un jeque árabe, como un príncipe. Donde le hicieron allanamiento a sus propiedades en Barahona, su casa, negocios, que nadie lo tiene trabajando honestamente. Nadie los tiene trabajando honestamente. Ni siquiera usted que ha trabajado con muchos bienes y en negocios que dejan dinero legalmente. No puedes recibir menos de tu vida un modesto apartamento. Un modesto apartamento. No sé, ¿cómo a esta gente le crece tanto el dinero? Yo espero que esto no solo quede en las simples sospechas, de que se investigue a fondo cuáles otras embarcaciones pueden estar envueltas en esto, porque el tráfico, después agarraron un barco en Montecristi, por allá, en Manzanillo. Que lo que traía era 100.000 galones de gasoil clandestino. Le pasó ese cuento a otro. Esos 100.000 galones de gasoil pudieran haber penetrado clandestinamente y no cubrían los costos de desplazamiento de ese barco. Claro. Pero acá no se lo iban a regalar. O se lo iban a regalar los 100.000 galones. No, oye, ni regalado que fueran cubrir los costos. Porque el que vende una mercancía así como esa, que no es de consumo clandestino, sí de tráfico clandestino, como el gasoil y el combustible, tiene que venderlo a precio más bajo que el mercado legal. Desde si, luego. Si el galón de gasoil cuesta, por ejemplo, 160 pesos, no sé cómo está, usted tiene que venderlo por lo menos a 140 para que sea apetecible. No es igual que la cocaína, que mientras más se controla, más cara es. Más cara es, ¿te das cuenta? Y por eso que es caro. Entonces, que se investigue bien a fondo a ver qué pasó en estos casos. Mira, ¿qué ha pasado? Mira, Ramón, tú puedes estar seguro que hay más estructuras, no igual que esa, quizás mayor o menor, pero hay más estructuras en ese negocio. La suerte que tenemos es que las autoridades están trabajando y logran esto, que es un buen golpe. Exacto. Los golpes grandes seguirán porque el país no está dispuesto a que le coman los huevos, pues, con estas trastadas que ponen muy feo hacia afuera a cualquier país. Bueno. Serán más grandes, pero hay estructuras que nadie sabe. Y la gente se puede alarmar ahora. ¿Está creciendo? No, está descubriéndose el negocio. No es que Así está es. creciendo, que lo están descubriendo. También se alarman porque se ven cosas. ¿Tú ves? Bueno, pero ahora están las redes sociales que lo denuncian todo. Antes lo hubo. Claro. En el 1960 había criminales y ahora también. Bueno, ahora hay más porque no somos 3 millones, sino 10 millones. Y así las cosas. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, conversaremos con mi amigo Andrés Fortunato. Regresamos en breve. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El
proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Aquí estamos ya en la parte más importante del programa del día de hoy, que es el diálogo que vamos a iniciar ahora con el gran amigo, el profesor Andrés Fortunato, un hombre hijo de Villamella, no de Santo Domingo Norte, de Villamella, hijo del país, hijo de la República Dominicana, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del año 1965. Un hombre que, a pesar de haber transcurrido ya más de 50 años de esa gesta del 1965, él era muy joven, claro está, en ese entonces, se mantiene, pero muy bien se mantiene don Andrés, un hombre que no solo cuida del país, sino que también cuida de él. Andrés, bienvenido con nosotros aquí al punto. Bueno, yo estoy muy complacido de estar con ustedes en el día de hoy, en el punto, al mediodía es un programa que lo ven muchas personas en el país y nos están viendo también a nosotros ahora, disfrutando de este espacio importante que ustedes mantienen. Bien, gracias por la invitación. Bien, y más tarde estará en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Inmediatamente la amiga Indiana me envía el enlace. Amén. Estarán por ahí en todo el mundo. Amén, amén. Andrés, bueno, siempre ha sido un tema constante la situación que viven los militares constitucionalistas de la República Dominicana que arriesgaron su vida por la vuelta a la constitucionalidad. Muchos de ellos no vieron el renacer de la democracia porque perdieron la vida ahí mismo. Y los que vieron el renacer de la democracia, pues tuvieron que transitar un largo viacrucis para lograr que en el año 1996 se les reconozcan derechos adquiridos. Yo quiero preguntarle al buen amigo Andrés Fortunato, profesor por muchos años, director de la escuela, uno de los principales liceos de Villamella, ¿verdad, Andrés? El primer director de ese liceo. Recuerdo haber conocido a Andrés Fortunato en el año 77, por ahí 78, y luego volver a reencontrarme con él en el año 82, siendo director de educación de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad ODC. Mucho tiempo, ha caído mucha lluvia, ha salido mucho el sol, Andrés. Entonces yo quiero preguntarle a Andrés,
¿Cuál es la situación actual de estos hombres de armas que lo dieron todo por el país y que fueron muchos de ellos incorporados y luego jubilados? Pero hay algunos que todavía faltan y hay otros que no se le ha reconocido el tiempo que ha transcurrido, que no por culpa de ellos no formaron parte hasta haber agotado su vida útil de esos cuerpos catrenses, sino por el aparato político que dirigía la nación. Andrés. Bueno, gracias Ramón por esa pregunta, porque eso nos va a permitir conectarnos con la historia, conectar al pueblo dominicano con la historia. Los militares constitucionalistas, la situación de hoy obedece a que en el año de 1965, un 24 de abril, se inició una revolución para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch y volver a la constitucionalidad de la República. Juan Bosch había sido electo el 20 de diciembre de 1963 por abrumadora mayoría. Juan Bosch ganó con un 59.53% de esas elecciones. Además, él sacó 22 de los 27 senadores que había para esa época, 43 de los 74 diputados y sacó 63 de los 78 síndicos. Era todo un aparato de Estado coincidente con la posición política del profesor Juan Bosch, que iba a dirigir la República Dominicana en el momento coyuntural más importante de la historia económica y política del país, porque el Estado dominicano le había confiscado los bienes al generalísimo Trujillo, que era el dictador, y lo de su familia, y esos recursos estaban en manos de un hombre entonces honesto, como era el profesor Juan Bosch, con una serie de ideas importantes, que de haber continuado en el poder, tuviéramos aquí un Taiwán del Caribe, Singapur del Caribe, tuviéramos una nación muy desarrollada en todos los órdenes. Pero desgraciadamente la oligarquía dominicana, la que era la jefa, la ama del país, decidió, como elemento legitimante del poder, decidió salir del profesor Juan Bosch porque le iba a quitar todas las oportunidades que la oligarquía dominicana había acuñado desde la formación de la República en el 1844 hasta su llegada. Hasta el momento del profesor Juan Bosch llegar al poder, habían transcurrido 119 años de vida republicana y solamente 3 gobiernos habían podido durar el periodo para el cual fueron electos. Todos eran derrocados, como lo derrocaron a él. Recordamos nosotros, los amigos televidentes, que los únicos 3 gobiernos que duraron el periodo para el cual fueron electos en esos 119 años fue el de Buenaventura Báez en el año de 1849-1853, que recibió el poder de manos de Pedro Santana y luego se lo traspasó de nuevo a él. Hasta el 1882 no hubo un traspaso de mando más, porque el gobierno de Pedro Santana que le siguió fue derrocado. El gobierno de Báez que vino, que fue que lo derrocó junto al consulado, al cónsul María Segovia español, fue derrocado también Báez cuando vino la revolución de los tabacaleros, que Santana se reinsertó y terminó tomando el poder. Pero vino la anexión a España en el 1861, transcurrieron después de 1865 que la restauración gana, los restauradores, tuvimos 14 años, donde en esos 14 años hubo más de 21 gobiernos. Fue en el 1882, cuando entonces el padre Meriño, que había sido electo en el 1880, le traspasó el mando a Ulises Heró, y luego Ulises Heró a Francisco Gregorio Villini, pero luego Gregorio Villini no concluyó el periodo, y Lili fue que terminó después de una guerra con los Moya, asumiendo el poder a inicios de 1887. Después de ahí, no hubo más traspaso de mando en el país hasta el 1978, pero Bosch fue derrocado en la misma dirección que los oligarcas manejaban la política en República Dominicana. Los militares constitucionalistas entonces, bajo la orientación ideológica del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, crearon un movimiento para reponer al profesor Juan Bosch, que desencadenó en la revolución que comenzó el 24 de abril de 1965, cuando el jefe de Estado Mayor
del ejército fue apresado con su equipo al mediodía por el capitán Mario Peña Taveras. Ahí comienza la Revolución de Abril y los militares constitucionalistas lo hicieron obedeciendo el artículo 161 de la Constitución de 1963, que decía que el objeto de la creación de las Fuerzas Armadas era justamente la defensa de la independencia de la República, así como del orden constitucional y las leyes. En obediencia a eso, se produce el primer acontecimiento en América Latina y en el mundo de un ejército que desoye la oligarquía para oír el mandato de una constitución. Somos los únicos militares que hemos hecho eso en el mundo. En México se dio, a final de la Revolución Mexicana, una lucha por la constitucionalidad, pero era para poner una constitución. Se dio en Irán también, se dio en Brasil, eran para poner una constitución. La nuestra ha sido la única para reponer una constitución. Bueno, pues eso ha constituido un pecado político en la República Dominicana y militar, ya que esos militares no fueron reintegrados, como fue el acuerdo de Camaño Deñó con la Comisión Ad Hoc de la OEA cuando firmó el 31 de agosto de 1965 el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional, mediante el cual se ordenaba en el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana que todos los militares fueran reintegrados. Los únicos que fueron reintegrados entonces, atención a esto, ironía de la vida, fueron los que derrocaron a Bosch, los que combatieron a los constitucionalistas y los que pidieron la intervención norteamericana, los que violaron la Constitución y las leyes. Fueron reintegrados. Nosotros se nos dejó fuera. ¿Cuánto, Andrés? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántos militares estamos hablando? Bueno, aproximadamente. Aproximadamente, habla Hanle Hermann en su libro El Eslabón Perdido, que eran unos cerca de 700. Ahora mismo... Que eran muchos en ese entonces. Eran muchos militares, militares y policías, que junto al pueblo, como todos ustedes conocen, nunca perdió una batalla. Los militares constitucionalistas no perdieron una batalla. Ganaron el 27 de abril de 1965 en el Puente Duarte a las tropas de San Isidro. No dejaron entrar a la tropa norteamericana que dirigía Bruce Palmer, el general más experimentado del Pentágono. No pudo tomar a Ciudad Nueva en 2 días. Y tampoco pudieron entrar al Hotel Matún el 19 de diciembre de 1965 en Santiago. Y eso provocó, nosotros decimos que fueron derrotados, porque el general Bruce Palmer fue sustituido el 22 de diciembre, a 3 días de no haber podido tomar el Hotel Matún. Y el general de 5 estrellas brasileño, Hugo Panasco Alvin, también fue sustituido el 26 del mando aquí, el 26 de diciembre, a 7 días. Entonces los militares constitucionalistas fueron castigados porque quienes se quedaron en el poder justamente fueron los que tumbaron a Bosch, y los que pidieron a los americanos, que fue colocado Joaquín Balaguer en el poder porque Bosch no lo dejaron, estuvo cercado. Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña. Entonces quien gana es Balaguer en el 1965, un 1 de junio, y es instalado en el poder justamente también teniendo la encomienda de que no se podían reintegrar a los militares constitucionalistas. Y ahí lo dejaron fuera. Y lo dejaron fuera. Vino el PRD, y el PRD no pudo. Ni para allá miró. No, a mí me tocó ser el vocero del grupo que fue a hablar con Antonio Guzmán en abril de 1979, y Antonio Guzmán dijo que él no podía meterse en eso, aunque él había estado en la revolución, porque se desestabilizaría su gobierno. Cogió miedo, como decimos, un buen dominicano. No, a él lo combinaron. El general que vino, que era el jefe de Panamá del Comando Sur, estuvo aquí y le ordenó. Además, Balaguer había reformado la ley orgánica de las Fuerzas Armadas con esos fines. Nosotros no pudimos ser reintegrados. Es el presidente Leonel Fernández, a quien le vamos a estar eternamente agradecidos, quien emite los decretos 236-10 y 237-10. Bueno, de eso, Andrés, vamos a hablar luego de los consejos comerciales para ver qué ha ocurrido después
de esa gestión de gobierno del presidente Fernández en el año 96. No, fue en el 2010. 2010, bueno, ya fue la segunda vuelta de Leonel al poder. 45 años después de la revolución. Ok, vamos a ver qué ha ocurrido a partir de ahí. ¿Qué pasó con las viudas también de militares constitucionalistas que no pudieron disfrutar ese reintegro? Muchas de ellas, que algunas volvieron a casar, mujeres hermosas, elegantes, jóvenes, pero otras no. Y quedaron con vástagos, o sea, con hijos, al desamparo. Vamos a los consejos comerciales y regreso de inmediato con más de Al Punto. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. De regreso, de regreso con más de Al Punto, con este interesantísimo diálogo, Genaro Soriano y un servidor, con Andrés Fortunato, el profesor Andrés Fortunato, cual es presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del año 1965. Recuerdo muy bien que quedamos ya en los decretos emitidos por el expresidente Leonel Fernández, autorizando la reintegración y luego retiro inmediato de parte de esos militares, no de todos. Entonces ahí quedamos, Andrés, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esos decretos que emitió el presidente Fernández. ¿En qué consistieron esos decretos? ¿Cuántos militares y policías fueron incorporados? ¿Qué rango se les reconoció? Porque ahí tengo mi amigo también que viene para acá un día de esto, hablé con él, Jesús de la Rosa,
que es parte del equipo de ustedes también, que Jesús, pues, creo que era también, al igual que usted, cadete. No, él era oficial de la Marina. Ya era oficial. Bueno, entonces vamos a ver, Andrés, ¿en qué consisten esos decretos? Los decretos 236-10 y 237-10 fueron emitidos por el presidente de la República, Leonel Fernández, entonces, el 22 de abril del año 2010. Esos decretos, la génesis comienza cuando se van a tirar las cenizas del general Montearach al mar, cuando se le estaban haciendo los honores. Nosotros interrumpimos el protocolo y conversamos con el presidente Leonel Fernández para darle a él el mandato o el pedimento que había hecho el general Montearach de que los militares constitucionalistas fueran reintegrados, etc. Cuando el presidente Leonel Fernández vio la comunicación, entonces él me dijo, dalo por hecho. Y ahí él entonces encargó al doctor Abel Rodríguez del Orbe, que era el consultor jurídico, para que él y yo trabajáramos entonces el asunto de los decretos y trabajáramos también la propuesta de decreto, que trabajáramos el suministro de los nombres de los militares constitucionalistas con las pruebas suficientes para que se correspondieran con el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, firmado por el coronel Caamaño en el 1965 y la Comisión Acto de la OEA, así como también la Ley 21, promulgada el 27 de septiembre de 1965 por el presidente García Godoy Cáceres, Héctor García Godoy Cáceres. Trabajamos eso y en abril ya estaba todo listo. El presidente entonces emitió los decretos. En esos decretos se aceptó darle 3 rangos a cada militar constitucionalista y además se acordó darle una pensión, ponerlo inmediatamente en retiro con una pensión que equivalía al 100% de lo que ganara alguien que tuviera el rango de uno de nosotros en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Que esos decretos nosotros repetimos, que le estamos eternamente agradecidos al doctor Leonel Fernández, pero los decretos tuvieron 2 omisiones. Las omisiones son las siguientes. En primer lugar, a los militares constitucionalistas no se le otorgó el rango que hubiesen obtenido a la edad de estar en retiro, ni tampoco se le devolvieron sus deudas, sus emolumentos, no se le devolvieron las deudas que el Estado Dominicano tenía por haberlo mantenido fuera de las Fuerzas Armadas, sin haberlo cancelado, y entonces al reintegrarlo había que reponer esa deuda. Eso no es un invento de los militares constitucionalistas, sino eso es la ley. Cuando una persona es reintegrada, se le deben de reconocer sus calidades y atributos, como ocurrió, por ejemplo, en España. En España hay un ejemplo parecido al de nosotros. En el 1936, un grupo de militares y policías españoles combatieron al general Franco. El general Franco instala su dictadura y cuando concluye la dictadura, él no había reintegrado a nadie. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos? Que emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual se ordenaba que todos los militares y policías que pelearon contra Franco y lo dejaron fuera del ejército fueran reintegrados, fueran entonces pensionados con el rango que hubiesen tenido a la edad de retiro, y a todos se les devolvieron sus dineros, sus deudas. Eso se hizo en España, es una jurisprudencia internacional que nosotros hemos tratado de hacer valer en la República Dominicana. En la actualidad, nosotros hemos pasado por un proceso donde esas omisiones de esos 2 decretos, primeramente las elevamos ante el Tribunal Constitucional, elevamos un recurso directo de inconstitucionalidad. En ese recurso de inconstitucionalidad pedíamos que esas omisiones de esos decretos fueran realmente reconocidos por ellos mediante una sentencia. Pero el Tribunal Constitucional desaprovechó esa oportunidad histórica, porque lo más importante que puede llegar a ese Tribunal Constitucional fue esa solicitud que nosotros le hicimos. Sin embargo, ellos lo declararon inadmisible, en violación a la propia Constitución y en violación inclusive a sus propias jurisprudencias. Como lo declaró inadmisible, nosotros fuimos el 25 de septiembre pasado ante el ciudadano presidente Danilo Medina para solicitarle que enmendara
los decretos del presidente Leonel Fernández para que esas dos omisiones fueran cubiertas mediante un decreto, porque el artículo 128 de la Constitución de la República le da poder al presidente para eso. Sin embargo, todavía el presidente Danilo Medina no nos ha contestado. Le enviamos otra comunicación el 29 de noviembre para pedirle que recibiera o solicitarle que recibiera al capitán Mario Peña Tavera, hoy coronel retirado por los mismos decretos, y no fue recibido Peña Taveras. En la actualidad, entonces, después de eso, lo que hicimos fue que el día 4 de diciembre nos presentamos ante la Cámara de Diputados y el licenciado Rubén Maldonado, que es el presidente de la Cámara de Diputados, nos recibió conjuntamente con los demás diputados encargados de bancadas del partido político y nos prometieron que iban a hacer ley la petición que hicimos nosotros de que el capitán Mario Peña Tavera, coronel hoy retirado, fuera exaltado como héroe nacional para que se reconociera el 24 de abril de cada año y el 28 de abril de cada año, uno como Día de Respeto a la Voluntad Popular y otro como Día de Respeto a la Soberanía Nacional. La Cámara de Diputados respondió el día 11, hizo un anuncio público de que fue reconocido en primera lectura ese pedimento. Ahí nosotros también solicitamos una medalla del honor y la dignidad, que también fue reconocido. Ahora falta que la lleven al Senado a partir del 27. Pero con relación al presidente, nosotros seguimos, porque el presidente Danilo Medina debe de recordar que los militares constitucionalistas perdieron su rango, vida, bienes, por defender la Constitución de la República y el gobierno del profesor Juan Bosch. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia pasando factura, sino haciendo reconocer lo que manda la Constitución y las leyes. Los militares constitucionalistas son lo que escenificaron el acontecimiento político-militar más importante del siglo XX y el tercero en la historia. Es a partir del 1965 cuando aquí todos los gobiernos que sean electos han cumplido su mandato ininterrumpidamente. Y esa libertad política ininterrumpida que ha habido, que ha permitido que dos miembros de la pequeña burguesía, como era el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, llegaran al poder por elecciones, cuando los cargos de presidente en la República Dominicana, quien lo determinaba era la oligarquía tradicional dominicana, incluyendo los americanos, donde el Pentágono tenía que dar su anuencia. Aquí el pueblo dominicano ha podido decidir de la manera que sea. Nosotros entendemos que sería un honor para el presidente de la República y el Estado Dominicano y para las Fuerzas Armadas concluir el viacrucis de los militares constitucionalistas. Los militares constitucionalistas tienen que ser reconocidos a lo interno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como los abanderados de la institucionalidad más importante que ha tenido la República Dominicana. Los militares constitucionalistas, ese San Benito de enemigo que tuvo y de comunista que tuvo, y esa sanción histórica que hizo Balaguer, esa contradicción de llamarle a la Constitución pedazo de papel, nos colocó a nosotros como que no habíamos hecho nada ante esa oligarquía. Entonces, el gobierno dominicano, para dar paso a la forjación y fortalecimiento de la institucionalidad política y administrativa en este país, debe de reconocer a los militares constitucionalistas. Esperamos que así sea. El último paso que hemos dado fue que visitamos justamente el día 11 también de este mes de enero, del pasado mes de enero, a la defensora del pueblo, que tiene una prerrogativa que le da el artículo 191 de la Constitución Dominicana de salvaguardar los derechos fundamentales. Como a nosotros se nos violó el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Porque cuando salimos de Ciudad Nueva y nos confinaron en Sanssouci, donde están los marinos hoy, a nosotros se nos rodeó en la parte este por los soldados de la 82 División Norteamericana, una alambrada puesta ahí en la parte este, al frente con un pelotón de miembros del ejército dominicano, al oeste una fragata y detrás la fortaleza Osama con una ametralladora 50 instalada hacia nosotros, y detrás nos resguardaban la espalda
la Academia Naval de la Marina de Guerra. Nosotros estábamos presos. Entonces, acorralados. Hoy le pedimos a la Defensora del Pueblo que intervenga, que es el papel que tiene, ante el Presidente de la República como mediadora, para que pueda aclararle al Presidente de la República el pedimento que le hemos hecho. Nosotros que el 30 de noviembre del año 2011 respaldamos en un acto público al presidente Danilo Medina, los militares constitucionalistas, merecemos que el Presidente de la República nos escuche, merecemos que el Presidente de la República converse con nosotros. Él es un hombre receptivo y capaz, solo que a veces uno se hace rodear por una guardia humana que impide que la comunicación sea fluida y efectiva entre él y los demás. Vamos a la pausa comercial, Fortunato. Cuando regresemos, yo quiero que en los minutos que nos queden, hay algunos 5 o 6, por ahí más o menos, hacemos revista brevemente a cuál es la situación actual de los militares, los que se incorporaron, con qué rango incorporaron, si tienen los famosos seguros familiares de salud, porque son personas ya todos que sobrepasan los 60, 70 años de edad, los 70 años de edad, casi todos, todos sobrepasan los 70 años de edad por lógica. Por lógica, entonces, pues deben tener la mano amiga del Estado Dominicano, de los estamentos del Estado Dominicano. Vamos a ver si esa mano amiga se está extendiendo o si se está alejando. Comerciales y regresamos en breve con los minutos finales del punto. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Los minutos finales de Al Punto correspondiente a este
el día jueves 1 de febrero, un mes de la patria. Y por eso hablamos con un hombre de la patria, Andrés Fortunato. Andrés, yo preguntaba al cierre del segmento anterior para desarrollarlo ahora. La situación actual de los militares constitucionalistas, que se le ha reconocido parte de sus derechos, no la totalidad. ¿Cuál es? ¿Tienen una pensión digna? ¿Disfrutan de lo que debe tener todo ser humano y mucho más después de entrar a la edad pico? ¿Tienen un seguro familiar de salud? Mira, tenemos... ¿Tienen la asistencia del Estado Dominicano como debería ser? No. Como debería ser, no. Lo primero es que las pensiones no son dignas en los niveles nuestros. Aquí pensiones dignas tiene que haya sido gobernador del Banco Central y de determinado lugar, pero lo que somos de los niveles nosotros tenemos pensiones indignas, vamos a llamarle como es. Tenemos seguro de las Fuerzas Armadas, con muchas limitaciones. Menos mal. Ya estamos el otro seguro de salud, se han ido pasando algunos compañeros, pero la cobertura es muy poca. Por ejemplo, 8,000 pesos de cobertura de medicamentos en un año para personas que sea diabética, que sufra de la presión. En un mes se le va. No le alcanza a ni nadie. Para el mes. Los compañeros, tú lo ves, la gran mayoría, y dan pena. Dan pena a los compañeros, muchos flacos. Y es flaco de hambre. Las mujeres no flaco de salud, sino de hambre. Esas mujeres han sufrido, porque muchos hemos tenido mujeres fieles que han estado al lado nuestro y hemos pasado. Lo que han pasado los constitucionalistas, lo ha pasado su familia también. Han sufrido en carne viva. Y nosotros entendemos que el Estado debe aumentar una cobertura que haga digno al hombre que lucha en favor de la patria, que haga digno la vida de quien cumple con su deber. Porque este es un país medio anómico, donde la regla es la no regla, donde los deberes no se cumplen, donde no hay ética ni moral, y nosotros hemos trabajado para que aquí lo haya. Entonces, el gobierno del presidente Danilo Medina debe de exhibir ante la historia lo que debe hacer con los militares constitucionalistas. Nosotros venimos de hace muchos años y fruto de una oligarquía que nosotros enfrentamos, fue la oligarquía que se enfrentó aquí. Sí, así y fue. Esa oligarquía estaba compuesta por ¿quiénes? Por los latifundistas, estaba conformada por los comerciantes importadores y exportadores, por los bancos de entonces, estaba Andrés, por los norteamericanos y la iglesia. El tiempo casi se nos va. Yo te voy a hacer mención de algo que aparece en el periódico Gratuito El Día. De los salarios de un sargento, 13,050 pesos ahora. Un cabo, 11,600 pesos y un raso, 10,150 pesos. Eso es bruto, sin lo de cuento. Por ahí andan los niveles salariales. Los niveles salariales nuestros son esos. Esos son. Son esos. ¿Y cómo puede vivir un hombre con ese dinerito? Bueno, haciendo la magia de la pobreza. Oye. Estableciendo redes de relaciones económicas donde a una vecina tú le pides a tu vecina un poco de ajo, a la otra un poco haciendo de cebolla. Haciendo el trueque, haciendo trueque en el vecindario para vivir. La gran mayoría de nosotros vivimos así a nivel nacional. Bueno. Entonces, bueno. Andrés, mira, aquí tenemos que volver a hablar contigo, y este mes que inicia hoy, febrero, es un mes muy especial para que volvamos a reencontrarnos, quizás en 1 o 2 semanas, para ver qué ocurre, a ver si fueron escuchados, si esa puerta que ustedes están tocando se abren, o el timbre, porque ya no se toca la puerta, se toca el timbre, a ver si el timbre abre esas puertas, o si se sensibilizan los estamentos de poder cercanos al presidente Danilo Medina, y Danilo recibe a estos hombres que lo dieron todo por la patria. Y siguen dando, porque Andrés todavía está dando. No, cada vez que habla Andrés, educa. Gracias, Ramón y Genaro. Nosotros quisiéramos quisiéramos hablar de la posición con relación a la política dominicana. Así lo haremos. Así lo haremos. Vamos a coordinar un próximo encuentro con Andrés Fortunato, ya en su calidad de político también, un hombre que siempre ha estado envuelto en las luchas políticas del país. En ella nos conocimos y en ella luchamos juntos. Y muy juntos. Y muy juntos. Hasta una próxima entrega del Punto.
Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UH.